Ok, para la clase de hoy es seguir con sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y vamos a contemplar otro método. Nos quedamos en método de eliminación, em, pero hay un método como más general, es el método de matrices. Para ello hay que repasar propiedades básicas de matrices, pero lo importante de este método es que es un proceso más general y sistemático que nos va a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Otros dos métodos que se pueden contemplar también, bueno, alternativos, es tanto el método de transformada de Laplace o como los métodos numéricos. Entonces, ahorita con método de matrices, como detalles preliminares, recuerden que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales que es lineal. Entonces, al ser lineal, recuerden que tendríamos un sistema de n ecuaciones, que es el que está descrito en forma de color rojo, y básicamente que tendríamos, vamos a trabajar para entrar al método de matrices, pues vamos a trabajar con una forma matricial. Le vamos a dar una forma matricial a un sistema lineal. Entonces, yo tengo un sistema de n ecuaciones diferenciales, que son de primer orden, y en principio lo estoy poniendo como un problema no homogéneo. Por eso de este lado, en cada una de las ecuaciones, al final tienen un término F1 hasta Fn para la parte del problema no homogéneo. Entonces simplemente voy a describir de una forma similar o equivalente al sistema que nosotros conocemos. Si yo hago mi vector X, que va desde X1 hasta Xn, a la matriz de coeficientes, que en este caso están en términos de t, es la matriz A, va a ser los coeficientes que van desde la entrada A11 hasta la entrada ANN de t. Esa es la matriz A. Y el vector F mayúscula va a ser el que tiene o interviene en todas las entradas desde F1 minúscula hasta Fn minúscula de t. Entonces, cuando yo estoy trabajando con estas tres formas ya de matriz o de vector, transformo a mi sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y lo puedo reescribir como sigue. Tengo la derivada respecto de t, en este caso sería el vector x, es igual a la matriz de coeficientes que es A, esta va a ser A. Se va a multiplicar esta matriz por un vector, el mismo vector x, y esto va a ser igual al vector F mayúscula. Entonces, al final tengo reescrito, y esto se usa para poder, pues, no trabajar engorrosamente con todo mi sistema, sino simplemente, pues, darle una apreciación más rápida y poder trabajar cómodamente, ¿no? En el caso de un sistema no homogéneo, pues tendríamos las entradas de nuestro vector. Alguna de nuestras entradas va a ser distinta de cero, entonces tendríamos el vector f, y para un sistema homogéneo simplemente es el sistema x' igual a por x. Pongamos un ejemplo en el que tengo yo un sistema de tres ecuaciones. O sea, si yo primeramente tengo un ejemplo aquí. Si yo tengo un vector que va con las variables x, y y z, y tengo un sistema matricial homogéneo, bueno, eso es lo que yo quiero tener, del sistema de 3×3 que voy a manejar aquí. Supongamos que pues nos dan el sistema de esta forma. La derivada de la primera ecuación es para la variable x. Del lado izquierdo tendría la derivada de x respecto de t, es igual a 6x más y más z más alguna, en este caso, más t.
lo que da a entender que nuestro sistema va a ser no homogéneo. La segunda ecuación es para la segunda variable, la derivada de y respecto a t es igual a 8x más 7y menos z más 10t. Y para la tercera ecuación es con derivar la tercera variable, que es z, respecto de t. Si yo tengo este sistema, su forma matricial es, en ese caso, digamos que x' es trabajar con derivada de respecto de t del vector x, que es el que tenía. Básicamente, me quedo con x', que yo sé que es el vector asociado a la derivada, en este caso del vector x. La matriz A es 6, 1, 1, 8, 7, menos 1, 2, 9, menos 1, por un vector x, más, y en vez de que tengamos nuestra vector para nuestra parte no homogénea, va a ser las entradas tal cual vienen en el orden que nos dieron. En la primera ecuación es más t, entonces la primera entrada de ese vector es t. La segunda entrada va a ser de la segunda ecuación nos dieron 10t y en la tercera ecuación nos dieron 6t. Ese es mi vector f. ¿Cómo sé que yo escribí bien la parte donde se encuentra la multiplicación de la matriz A por el vector x? Donde recuerden que x es igual a xyz, la haríamos por multiplicación de matrices, porque si yo sustituyo a x igual a xyz, haríamos la multiplicación de matrices. Sería el 6 por x y tendríamos 6x. Ajá. Luego, 1 por y, entonces voy a sumar más 1 por y, que bueno, finalmente es y, más 1 por z, que entonces es más z. Ahora, ya que me deshice de estos, hago la siguiente multiplicación. Aquí sería 8 por x, tendría 8x más 7 por y, que sería 7y, y luego menos 1 por z, entonces tengo un menos z, y quitando la parte de rojo, cambiando de color, 2 por x, tendría 2x, más, y luego es 9 por y, que es 9y, y menos 1 por z, que es menos z. Entonces, de acuerdo al producto de matrices, en donde sí están coincidiendo, tengo una matriz de 3 por 3 y una, en este caso el vector es de tamaño 3 por 1. Como coinciden mis entradas, recuerden, tienen que coincidir. Entonces estoy multiplicando de forma correcta y entonces sí queda claro como traslado de mi sistema de ecuaciones y lo voy a convertir en un sistema escrito pero en notación matricial, en este caso del sistema no homogéneo. Ujú. Digamos que el ejercicio realmente quedaba hasta acá. Bueno, el ejemplo. ¿Ok? Entonces, a continuación, les comentaba, pues vamos a ver el método de matrices. Para eso, pues vamos a trabajar con valores característicos. También se les llaman valores propios. En este caso, para sistemas homogéneos. Entonces, aquí solamente es reescribir de igual forma mi sistema.
tengo un sistema de n ecuaciones diferenciales. Yo sé que es suficiente con que encuentre n vectores solución. Estos vectores solución tienen que ser linealmente independientes. Son los vectores, digamos, x1 hasta xn. La combinación lineal de estos n vectores solución me va a dar mi solución general, que es en este caso el punto 2, porque x de t ya es la combinación lineal de las constantes arbitrarias por multiplicando cada una de los vectores solución, ¿no? Entonces la combinación lineal. Esa sería la solución general, que es la que puse, del sistema de ecuaciones lineales, en este caso homogéneo. ¿Qué es de lo que trata el método de valores característicos o de valores propios? Suponemos que vamos a tener nuestros vectores solución y los vamos a decir, vamos a suponer que son de cierta forma. Si se comportan de esta forma, entonces tendríamos el vector x, como son vectores solución, el vector x, que es desde la entrada x1 hasta xn, es igual a yo tener vectores solución de la forma donde tengo, o el vector, que yo sé que es vector solución, asociado a un valor propio. El valor propio, recuerden que lo tenemos expresado en forma, bueno, su solución, cuando ya queremos trabajar con los vectores de solución, y ya asociamos, bueno, ya tenemos un valor propio. Su solución, lo más común es escribirlo en forma exponencial, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en donde estoy colocando el vector de amarillo, el valor propio está en forma exponencial a solución y se acompañan o se multiplican de un vector propio, que vamos a llamar vector propio o vector característico. Ese vector lo vamos a nosotros cada uno lo vamos a buscar, ¿no? Vamos a encontrar quiénes son esas entradas y al final me quedo con el vector v e a la lambda t. Lambda t lambda es una constante escalar y lo mismo para desde b1 hasta bn, van a ser constantes escalares. Si yo sustituyo, ahora sí, x y, o sea, para mi coordenada y, x y es equivalente a bi por e a la lambda t, y trabajo con su derivada, que es la derivada de x y lo sustituyo en la ecuación diferencial, en el sistema de ecuaciones. Reescribiendo en forma matricial, yo tengo mi sistema x' igual a ax. Para no trabajar con toda la matriz, con todos los coeficientes, yo solamente trabajo como a es igual a la matriz de las coordenadas que van a subíndice i con j. Pero ahí puedo estar hablando de alguna entrada en específico, solamente es para no estar reescribiendo toda la matriz A, nada más voy a trabajar como la matriz de los coeficientes A, sub y J. Cuando yo sustituyo las formas que trabajé para tanto X y J como para X' y J, y las voy a sustituir en el sistema 2 de la forma matricial, voy a tener ahora otro sistema en donde voy a tener x' es igual a lambda b por e a la lambda t en la ecuación 2. Al momento de sustituir, yo me quedo con este sistema. Lambda b e a la lambda t, que es lo asociado a x', es igual a la matriz A por x, pero x aquí quedamos que era b e a la lambda t finalmente. Yo no es que me deshaga de la función exponencial. Simplemente
me termino quedando con lo que yo sé, bueno, la función exponencial nunca se anula, entonces yo necesito trabajar con lo que sí se puede anular. En este caso es el sistema que va de A por B es igual a lambda B. Lo que se resume en que yo voy a tener soluciones no triviales. A ver qué cargue. Y voy a terminar trabajando con los valores propios o los vectores característicos para que el sistema 3 que está aquí atrás, sí se cumpla. Nos vamos a terminar quedando justo, bueno, trabajando con temas de álgebra lineal, porque esto se reduce a resolver problemas de determinantes. Hay una solución no trivial para el sistema 3, si solo si el determinante de su matriz de coeficientes se anula. Se anula si solo si el determinante del sistema A menos lambda I es igual a cero y resolvemos la ecuación, nos quedamos con un problema de álgebra lineal. Se resuelve la ecuación A menos lambda I por B igual a cero para poder yo finalmente obtener pues vectores, que van a ser los vectores característicos. Obteniendo mis vectores característicos, ¿cómo se comporta cada una de las soluciones? Pues yo voy a tener X, se va a comportar como el vector que haya encontrado por E a la lambda T, y lambda T es en este caso el valor propio, el valor característico que haya obtenido de mi sistema. Evidentemente, cuando yo trabajo con el determinante, en este caso de una ecuación, de un sistema de n ecuaciones, pues voy a terminar teniendo una ecuación característica o un polinomio de grado n, que es el que vamos a tener que desarrollar. Cuando es un sistema de 2 por 2, pues ya mi determinante es más fácil. Cuando es un sistema de 3 por 3, también lo podemos como encontrar de manera un poco, pues no tan fácil, pero sí lo podemos encontrar, ¿no? Y nada más es la notación en esta diapositiva para cuando tenemos un polinomio de grado n, cuál sería su forma, pero de igual tengo que obtener la ecuación característica o el polinomio característico de la matriz A, que por teorema fundamental del álgebra, pues si yo tengo un sistema de n ecuaciones, el polinomio característico va a tener, si es de grado n, voy a tener n raíz, ¿no? Entonces voy a tener n valores característicos, o les comentaba que también se le puede decir valores propios. Entonces aquí, bueno, lo primordial es decir cómo es. En el video de la clase que es para el martes, voy a dar como más información respecto a existencia de solución única, cómo trabajamos con el principio de superposición, cómo se comportan o cómo se comprueban las soluciones en un sistema de ecuaciones, y trabajar también con matriz fundamental de ecuaciones, no, matriz fundamental de soluciones. En la clase de hoy, lo que sí me gustaría más trabajar es cómo ustedes pueden obtener la solución general con el método de valores característicos. Y para ello es importante que nosotros veamos, bueno, si yo tengo valores propios o valores característicos, puedo tener de tres tipos. Puedo encontrar valores que son reales y distintos. Puedo tener valores propios que son repetidos, o también valores propios que son complejos. Si yo llego a tener, digamos, aquí voy a darle una pausa, el caso donde son valores característicos reales,
y estos son también distintos entre sí. De un sistema de n por n, no vayamos con uno de 2 por 2. Digamos que si la matriz es matriz de n por n y tengo con n valores propios, reales y distintos, digamos que tendría lambda 1 hasta lambda n valores propios, yo voy a poder encontrar un conjunto de vectores asociados a cada uno de estos valores propios y van a ser estos vectores linealmente independientes. Entonces aquí lo voy a colocar como un conjunto. Entonces encuentro un conjunto de vectores propios linealmente independientes y voy a trabajar como si tuviera B1, B2 hasta Bn, tal que, ok, cada vector está asociado a su valor propio. Pero ¿cómo trabajan las soluciones? Las soluciones sería, por ejemplo, x1 es el vector 1 que se va a multiplicar por e a la lambda 1t. x2 es el vector, bueno, la segunda solución sería el segundo vector propio multiplicado por la función exponencial elevado en este caso sería el segundo valor característico por t. Y así tendría hasta la enésima solución, donde b tendría que ser el vector propio asociado a lambda n. Y entonces digamos que una solución general bueno, estas son soluciones, ¿no? x1 y x2 son soluciones, pero la solución general, recuerden que es la combinación lineal de ellos con una constante arbitraria. Entonces, una solución general es x igual, x de t igual a una constante arbitraria que va a multiplicar a x1 más la segunda constante arbitraria multiplica a x2 de t hasta el enésimo término. ¿Ok? Entonces, este es como el caso más práctico. Si yo me quedo en un sistema de 2 por 2, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, digamos. El método de valores característicos, ¿qué es lo que me proporciona? Primero me van a dar un sistema de ecuaciones que no se encuentra en forma matricial. Nosotros lo transformamos a una forma matricial. Entonces, digamos que la primera ecuación, x1' es igual a 4x1 más 2x2. Y la segunda ecuación es x2' igual a 3x1 menos x2. Entonces, x' va a ser mi vector donde yo voy a tener la derivada de x1 y la derivada de x2. Mi matriz A va a ser la que tiene los coeficientes en orden 4, 2 en la primera fila y en la segunda fila 3 menos 1. Y pues esta matriz se multiplica por el vector, voy a poner donde, digamos que ese vector es x1, x2, ¿no? Y x' es x1', x2' para que no tengamos como conflicto de quién es quién. Ya que tengo la forma matricial, voy a trabajar
para obtener el polinomio característico. Entonces recuerden que esto es lo que yo hago aquí es buscar, para buscar el polinomio característico yo tengo que buscar el determinante de la matriz A menos lambda por I es la identidad. Entonces, A era mi matriz 4, 2, 3 y menos 1. Pero yo voy a, el momento en que hago A menos lambda I, pues yo tendría, por un lado es 4, 2, 3, menos 1, menos lambda, que va a multiplicar a la identidad 1, 0, 0, 1, ¿no? Si yo trabajo entradas con entradas, realmente lo que voy a obtener es el determinante de esta matriz, 4 menos lambda, 2, 3 y menos 1 menos lambda. Entonces voy a trabajar con el polinomio característico con el determinante. El determinante de una matriz de 2 por 2, aquí va a ser un poco más tranquilo porque tengo que multiplicar 4 menos lambda por menos 1 menos lambda, que es lo que está en esta parte, menos el producto de 3 por 2, que es 6. Entonces, por eso aquí tengo un menos 6. Ahí está. Si yo desarrollo, finalmente tendría pues una ecuación, un polinomio de segundo grado. Lambda cuadrada menos 3 lambda menos 10. Y yo eso sí lo puedo factorizar en un producto de dos binomios. El primero es lambda más 2 y el segundo es lambda menos 5 igual a 0. ¿Con qué puedo concluir? Que yo tengo dos valores propios que son reales y que son distintos, que es el primer tema que ahorita tocamos, ¿no? Que es, solo tengo valores propios reales y distintos. Aquí voy a tener lambda 1 es igual a menos 2, lambda 2 es igual a 5. Ahora, yo ya obtuve los valores propios, ahora tengo que obtener los vectores característicos asociados a cada uno de esos valores propios. ¿Qué hago? Pues voy a tener dos casos. Como tengo un vector para lambda 1, también voy a tener un vector para lambda 2. Eso es lo que yo sé. Entonces, ahora, el valor que yo obtuve del valor propio, lo voy a sustituir en el sistema A menos lambda I. Ahí sustituyo a lambda. Y ya cuando voy a sustituir a lambda, voy a resolver un sistema de ecuaciones algebraico. El sistema es la ecuación A menos lambda I por un vector arbitrario V que es igual a 0. Ese vector arbitrario es el que yo quiero obtener para ver cuál es el vector característico asociado. Entonces, si yo resuelvo ese sistema para cada caso, en este caso, primero para lambda 1 y luego para lambda 2, obtengo mis dos vectores, ¿sí? Entonces, recuerden, yo tenía mi matriz, en este caso, A menos lambda I es esta matriz. ¿Sí? Aquí en este caso, V va a ser X1 y X2, para que no nos perdamos. Yo debo resolver este sistema. Entonces, primero sustituyo para lambda 1 igual a menos 2. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, 4 menos, el lambda es menos 2, me voy a terminar quedando con, la primera entrada va a ser 4 más 2, 6, que es la que está acá. Dejo a 2, dejo a 3 y tengo aquí menos 1, menos 2, que va a tener menos 1 más 2, que es 1, que es la cuarta entrada de mi matriz. Entonces, ya que tengo eso, ahora voy a resolver el sistema para X1 y X2. ¿Qué es lo que me doy cuenta primeramente? En la matriz
yo me quedé con que la primera entrada es 6, la segunda es 2 para la primera fila. Para la segunda fila tengo 3, 1. Pero hay que darnos cuenta, la primera fila es equivalente a la segunda. Es decir, que la primera ecuación va a ser equivalente a la segunda porque una es múltiplo de la otra. En versión de cuentas, me conviene quedarme con la ecuación, pues que no tenga tanto número. Entonces, de la primera ecuación a la segunda, prefiero quedarme con la segunda ecuación. Lo que me va a permitir, esto me va a permitir dos cosas. Uno, si yo obtuve los valores propios adecuados, bueno, correctos, esto tiene que pasar. Debo de encontrarme al final que para encontrar el vector propio asociado, el sistema de ecuaciones me va a quedar un sistema de ecuaciones equivalente. Si llegué hasta esta parte, entonces voy bien en el proceso. Porque entonces yo puedo usar cualquiera de esas ecuaciones para determinar la relación entre las incógnitas. Es decir, finalmente yo voy a poder tener una variable independiente y una dependiente. A la independiente, más bien a la que depende es a la que... No, a la independiente yo le voy a poder poner un valor el que sea y yo puedo también pues formar el vector propio asociado. Digamos, si aquí me quedé con la segunda ecuación, es decir, 3x1 más x2 igual a 0. Si yo elijo x1 igual a 1, recuerden, de 3x1 más x2 igual a 0, si yo elijo a x1 igual a 1, tendría 3 más x2 igual a 0. Entonces, x2 es igual a menos 3. Entonces, en la segunda ecuación, al momento de que yo le doy valor a una de las dos variables, o ya sea x1 o x2, obtengo la otra inmediatamente. Con eso yo ya puedo formar directamente el vector propio asociado. Aquí el vector 1 es, la entrada es 1 y la primera entrada es 1 y la segunda es menos 3. Entonces el vector 1 es 1, menos 3, digamos, y es el vector propio asociado a lambda 1 menos 2. Es el vector propio, pero ¿cómo se comporta la primera solución entonces? Pues x1 es, voy a poner el vector que encontré, el vector propio asociado, que es 1 menos 3, y lo voy a multiplicar por en este caso, el valor propio era menos 2, entonces es e a la menos 2t. Ahora, vamos para la segunda, para el segundo vector propio. Aquí pues voy a tocar ahora el segundo valor propio que encontramos, que es lambda 2 igual a 5. Recuerden que lo tenemos que sustituir en la matriz A menos lambda I. Y lo vamos a multiplicar por B. Este vector es el que voy a encontrar y se iguala a 0, que en este caso es el vector 0. Entonces, si yo me quedo con A menos lambda I, tengo 4 menos 5, y en la diagonal principal tengo 4 menos 5 y tendría en el otro término menos 1 menos 5. Entonces, finalmente me voy a quedar con una matriz cuyas entradas es menos 1 y 2 en la primera fila y 3 menos 6 en la segunda fila. No, en la primera es menos 1, así, menos 1, aquí está. Menos 1 y 2 y 3 menos 6. Entonces, aquí también me tengo que dar cuenta. La primera fila es equivalente a la segunda fila. Si yo multiplico la primera fila por menos 3, voy a obtener la segunda fila. Entonces, tengo dos ecuaciones equivalentes.
Recuerden, si llegamos hasta aquí y me encuentro con que tengo ecuaciones equivalentes, entonces obtuve de forma correcta el valor propio. Como tengo ecuaciones que son equivalentes, tomo solo una. Digamos que la más sencilla, o agarro -1, 2, o agarro a 3 menos 6. Que al momento de multiplicar por el vector x1 y x2, pues ya obtengo mis ecuaciones, ¿no? Pero si yo me quedo con la primera, que es menos x1 más 2x2, menos x1 más 2x2, igual a 0. Aquí que pongo, bueno, le puedo poner un valor a una de las dos variables para obtener la segunda. Yo en este caso trabajé, bueno, si x2 es igual a 1, entonces x1 es igual a 2 para obtener las entradas de mi segundo vector propio. Y ya, mis dos entradas es 2, 1. Entonces, este segundo vector propio está asociado ahora a lambda 2 igual a 5. Entonces, ¿cómo queda la segunda solución en forma matricial? Tengo la segunda solución es x2 igual, y entonces voy a multiplicar el vector que encontré por la función exponencial, y este vector se va a multiplicar pues a su valor propio. Bueno, la función exponencial va a tener el valor propio que trabajé, que en este caso es 5. Entonces tendría e a la 5t. ¿Cómo sé que sí son linealmente independientes tanto x1 como x2? Esto debería de ocurrir porque estoy eligiendo, supone que pues, em, vectores que en principio se ve que no son linealmente independientes, ¿no? Pero pues si yo quisiera asegurarme de que efectivamente lo son, trabajo con el Wronskiano. Entonces, acuérdense que x1, x1 en este caso sería trabajar, bueno, el Wronskiano es e a la menos 2t. Déjenlo reescribo. x1, a ver, ¿dónde está? Tengo e a la menos 2t en la primera entrada, y en la segunda entrada tendría menos 3e a la menos 2t, ¿no? El Wronskiano acá está. Esta parte es para para la primera solución, y esta es para la segunda solución. Y aquí tendría un 1 por, en este caso, e a la menos 2t, y en la segunda, en la parte de abajo, tendría menos 3 por e a la menos 2t. Del lado derecho es para x2. Aquí si yo multiplicara 2 por e a la 5t, obtengo este de aquí. Y si multiplico 1 por e a la 5t, obtengo el de abajo. Entonces, bueno, calculando el Wronskiano, yo voy a multiplicar e a la menos 2t por e a la 5t, que ahí en principio tendría e a la 3t, ¿no? Ahora, menos, y yo multiplico menos 3e a la menos 2t por 2e a la 5t. Es un determinante del Wronskiano. Entonces ahí yo tendría un menos 3 por e a la 3t. Ah, no, 3 por 2 es un 6. Aquí está un 6. Y ya si yo sumo, realmente tengo un 7e a la 3t. Y este Wronskiano nunca se anula porque la función exponencial pues no se anula. Entonces, eso me da a entender que, pues sí, efectivamente yo encontré dos soluciones que son linealmente independientes. Y ya cómo se comportaría la solución general, pues recuerden que es la combinación lineal x de t es igual a una constante arbitraria por su respectiva solución, más la segunda constante arbitraria por la siguiente solución. Entonces aquí ya nada más sustituí, y en vez de dejarlo en forma matricial, solamente ya lo puse en forma escalar, o la forma que nosotros trabajamos con el sistema de ecuaciones antes de conocer la forma matricial. Pero si ustedes quisieran dejar o en forma matricial, no tendría como inconveniente. Aquí le voy a poner forma matricial para que
pues vean la diferencia. En la forma escalar solamente es tal cual desarrollar lo que ya obtuve en la forma matricial y escribirlo en que pues son dos ecuaciones y ya. Ahora, este fue un caso para valores propios que tenía que eran reales y distintos. Puedo llegar a tener en un sistema de n ecuaciones valores característicos que son repetidos. Cuando les llamábamos, bueno, este valor propio tiene multiplicidad tal. Entonces, aquí me voy a detener también porque yo puedo tener dos situaciones en el caso de valores propios repetidos. Dice, si la matriz de n por n tiene uno o más valores repetidos, el número de vectores característicos, bueno, que son linealmente independientes de la matriz A, puede ser menor que n. Voy a trabajar, de hecho, bueno, si yo tengo un número de vectores característicos que son más pequeños que el orden en sí de mi sistema, voy a trabajar con qué hago para obtener pues otras soluciones, otros vectores característicos. Pero la segunda parte, bueno, el segundo párrafo es importante porque dice, bueno, cuando realmente sí voy a tener n vectores característicos linealmente independientes de mi matriz A. Salvo que yo tenga una matriz que sea simétrica, cuyos coeficientes sean reales, entonces voy a poder tener n vectores característicos. Recuerde que una matriz es simétrica si yo cuando trabajo con su transpuesta, la transpuesta de esa matriz es idéntica a la matriz original. Entonces, ahí voy a tener dos casos. El primero, ¿qué voy a hacer cuando no tengo n vectores característicos si yo tengo un sistema de n ecuaciones? Y el segundo, que es, a mi parecer, es el mejor, pues el más sencillo. Si yo tengo una matriz que sé que es simétrica, entonces por default voy a tener n vectores característicos. No voy a tener necesidad de hacer algún otro proceso. Entonces, digamos, vamos a trabajar primero con el caso en donde yo tengo una matriz simétrica real, o sea, coeficientes que son totalmente reales. Y me piden resolver, bueno, el sistema X' igual a A por X, donde mi matriz en este caso va a ser de 3 por 3. Si me doy cuenta, ¿cómo sé que sí es una matriz simétrica? Si digo, ¿es simétrica? Sí. ¿Por qué? Porque la transpuesta de la matriz A sigue siendo, acuérdense que es lo que tengo en la primera fila, lo tengo que pasar a la primera columna. Lo que tengo en la segunda fila, lo paso en la segunda columna. Y lo que tengo en la tercera fila, lo paso en la tercera columna. O sea, esa es la forma en que trabajas la transpuesta de una matriz. Ajá. Y pues sí, o sea, si yo tengo la primera fila, es 0, 3, 3. Si lo escribo en orden, como primer columna, tengo 0, 3, 3. En la segunda fila tengo 3, 0, 3. Cuido ese orden y lo trabajo y lo escribo en la segunda columna de la matriz. Y la tercera fila es 3, 3, 3 y lo pongo como tercer columna. Entonces, si se dan cuenta, la transpuesta de esa matriz A, pues termina siendo la misma matriz A. Entonces, pues A es simétrica y pues le vamos a poner que es simétrica real, ¿no? Porque pues todos los coeficientes o son 0 o son 3, o sea que son reales. Primera cosa que hay que detectar. Lo que yo sé al momento de que obtuve que sí es una matriz simétrica, es que entonces sí voy a obtener tal cual mis vectores propios
Bueno, en este caso, como es de 3 por 3, tengo que obtener tal cual 3 vectores propios con la teoría que vimos hace ratito para, para los, bueno, si tendría n soluciones tal cual, ¿no? N vectores propios, asociados, y entonces al final tengo 3 soluciones y pues ya, finalmente tendría mi solución general. Entonces, bueno, primero, ¿qué teníamos que hacer? Tengo que calcular quiénes son mis valores característicos. Entonces voy a trabajar con el determinante del sistema de A menos lambda I. ¿Qué trabajo ahí tal cual? 0 menos lambda. En la diagonal principal, recuerden que ahí es donde está nuestra identidad. Ahí voy a tener que, pues, restar menos lambda en la diagonal principal y el resto de elementos, bueno, de coeficiente los va a dejar sin hacerles ni alterarles nada. Entonces tendría 0 menos lambda, 3 3 3 0 menos lambda, 3 3 3 y 0 menos lambda. Si yo desarrollo el polinomio característico de esta matriz de 3 por 3, voy a tener finalmente un producto de 3 binomios que se van a multiplicar por un signo menos. Es como si yo tuviera un lambda más, menos lambda más 3 al cuadrado por lambda menos 6. De ahí que tengo un valor propio que es de, pues, multiplicidad simple. Lambda 1 es igual a 6. Pero tengo otro caso en donde tengo valor propio repetido, multiplicidad doble. Lambda 2 y lambda 3 va a ser igual a menos 3. Ajá. Entonces, realmente aquí fue como álgebra o ver cuáles son las raíces de ese polinomio para yo saber que si efectivamente tengo 3 valores propios, ¿no? Entonces, como A es, ahora este es el resumen, como yo supe que A es real y simétrica, voy a esperar 3 vectores característicos y estos vectores tienen que ser linealmente independientes para la matriz A. ¿Qué voy a hacer? Resolver el sistema para mis valores propios, A menos lambda I, y lo voy a multiplicar por un vector arbitrario e igualarlo al vector 0. Entonces, en el último renglón realmente pues está el sistema que voy a resolver y lo voy a resolver primero para el valor que es de multiplicidad simple. De aquí yo sé que como es un valor propio, va a tener solo un vector propio asociado. Entonces, si yo lo sustituyo el lambda, pues voy a tener lo equivalente a esta ecuación, a esta matriz, perdón. Primer fila es menos 6 3 3, segunda fila 3 menos 6 3 y la tercera fila 3 3 menos 6. De aquí, si nos damos cuenta, es volvernos a quedar en un sistema de ecuaciones algebraicas. Lo que necesito aquí realmente es simplificar el sistema. Entonces, como termino trabajando en un sistema de ecuaciones algebraicas, trabajo con eliminación de Gauss-Jordan, de preferencia, para poder reducir lo más que se pueda mi sistema. Entonces, no me voy a tardar mucho en esto. Si llegan a haber dudas, pues me comentan, a lo mejor les comparto notas de cómo era la eliminación de Gauss-Jordan, pero lo que sí se tiene que hacer es, del lado izquierdo, pues aparecen muchos coeficientes. Yo lo que necesito es reducirlo mediante operaciones de renglón del lado izquierdo a mi sistema. Y se dan cuenta, pues este sí se reduce a un sistema de 2 ecuaciones nada más. Y es a lo más a lo que se puede. Ya que yo reduje mi sistema, pues la matriz que yo tenía al inicio
realmente se comporta o es igual a la segunda matriz que encontré. La multiplico por el vector x1, x2, x3. Y si yo hago eso, entonces pues, bueno, en esta no lo puse, pero realmente es como si tuvieran 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, ¿no? Y lo voy a multiplicar por el vector x, que es x1, x2, x3. Producto de matrices, tengo una matriz de 3 por 3 y un vector de 3, 1, 3 por 1. Finalmente voy a quedar igual con otro vector que es de 3, de tamaño 3 por 1, ¿no? Pero tendría x por 1 por x1, que es x1, más 0 por x2, se va, menos 1 por x3, que es menos x3, se cierra, 0 por x1 en la segunda fila, es 0, 1 por x2 es x2, menos 1 por x3, que es menos x3, y en el último pues solamente es un 0. Entonces realmente me voy a terminar quedando con... Ah, bueno, esto se acuerdan que se va a igualar al vector 0, que como son 3 coordenadas, pues sería al 0, 0, 0, tal cual. x1 menos x3 se iguala a 0 y x2 menos x3 se iguala a 0. Y aquí ya tengo un sistema de ecuaciones. Que eso es finalmente lo que viene en la siguiente diapositiva. Yo ya tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Qué veo acá? Si yo le pongo un valor a x3, inmediatamente x1 y x2 obtienen un valor y entonces yo ya encuentro mi vector característico. Entonces aquí realmente lo que hice fue, bueno, a x3 le pongo un valor 1 y de inmediato x1 es igual a 1, x2 es igual a 1 y obtuve mi vector característico asociado a lambda igual a 6. Mi vector característico es 1, 1, 1. De ahí yo ya podría decir, bueno, ¿quién es en este caso la solución? Para x1 de t es igual a, en este caso, el vector 1, 1, 1, que va a multiplicarse por e a la, en este caso, lambda es 6, entonces es e a la 6t. Entonces, ahí tendría mi solución, x1 para mi vector, para mi valor propio 6. Ahora, ¿qué ocurre para lambda 2 y para lambda 3, que es igual a menos 3? De igual forma, sustituyen en la matriz A menos lambda I para resolver por V, que en este caso es x1, x2, x3, y se resuelve para el vector 0, ¿no? Bueno, pues si yo desde un principio, sustituyo lambda, aquí es más directo de ver que el sistema tiene una matriz con 3 ecuaciones, son equivalentes, entonces me termino quedando solo con una. x1 más x2 más x3 es igual a 0. Entonces, no es que desaparezcan, simplemente la segunda fila y la tercera fila son idénticas o equivalentes a la primera. Entonces, realmente me quedo con una sola ecuación. De aquí, yo tengo la libertad de poder asignar valores para dos variables o de las tres, porque tengo x1, x2 y x3. Al momento de que yo le doy valores aleatorios a dos variables, la tercera ya pues podemos despejarla, obtener el valor. Entonces yo aquí debo tener mucho cuidado porque obviamente tengo que elegir vectores que sean linealmente independientes. Si no elijo los números de forma que pues tenga vectores que son linealmente independientes, pues entonces no
no sirve lo que estoy trabajando. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Por ello, por ejemplo, aquí, yo puse x1 es 1, x2 es 0, y entonces x3 es menos 1. Entonces yo ya obtuve ahí un vector propio, que es este. B2 es 1, 0, menos 1. Ajá. Ahora, cuido mucho elegir otros dos números para dos entradas. Digamos aquí en el siguiente, para el siguiente vector puse x1 es 0, x2 es 1. Entonces, ¿cómo queda x3? Es 1. Entonces, mi tercer vector es 0, 1, 1. 0, 1 menos 1. Menos 1 aquí. Había comido este paso. 0, 1 y menos 1. Entonces, tengo que ver si efectivamente son linealmente independientes. B2, quedamos que era 1, 0, menos 1. Y tengo 0, 1, menos 1. O sea, esto sí se ve que los dos vectores son linealmente independientes. Ajá. Porque no se ve que uno sea múltiplo del otro. Pero eso es lo que yo tengo que cuidar mucho en el proceso, porque si en la búsqueda de mis de vectores propios yo obtuve vectores que no son linealmente independientes, entonces no sirve esto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces ya encontré dos vectores propios asociados en el caso de una forma de mi matriz que fuera simétrica y de coeficientes reales. Detecté, bueno, no le tengo que hacer más cosas. Simplemente aquí la solución general del sistema sería x igual a una constante arbitraria por x1, aquí esto es como x1 de t, más segunda constante arbitraria por x2 de t, más tercer constante arbitraria por x3 de t. Un poquito, evidentemente, pues sí, e a la menos 3t, pues se va a repetir, ¿no? Pero lo importante que aquí encuentro es que, y lo voy a dejar todo en forma matricial, es, primero tengo el caso para mi primer solución x1 de t, es la c1 por 111 por e a la 6t. Aquí lo estoy reescribiendo nada más. Entonces, aquí lo importante es que si encontré dos, para el valor propio repetido, dos vectores que fueran linealmente independientes. Y entonces finalmente sí encuentro, sin mayor problema, en mi solución general, pues tres soluciones, ¿no? Tres vectores propios asociados. Pero va a ocurrir que no siempre eso va a pasar. Entonces, por tiempos, ahorita veo cuánto llevo de tiempo. Por tiempos, ahora vamos con otro ejemplo. Y yo creo que me voy a quedar ahí. En mi segundo ejemplo, yo no voy a tener una matriz simétrica. Si ustedes ven 4, 1, menos 1, 2, esta matriz no es simétrica. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si no tengo una matriz simétrica, probablemente no voy a encontrar, en el caso del valor propio, los n vectores propios asociados al valor propio. Para eso voy a tener que yo plantear una segunda solución. Entonces, aquí voy a tener que hacer otra cosa.
Aquí, por ejemplo, si yo quisiera calcular el polinomio característico del determinante de A menos lambda I, tal cual los valores propios voy a tener lambda 1, lambda 2 igual a 3. Es decir, este valor propio es de raíz y multiplicidad doble. ¿Sí? Como es un sistema de 2 por 2, no hay tanto. Es lo más básico que ahorita podemos trabajar para que también ustedes vean qué es lo que se va a hacer en un caso en donde tengo un sistema de más ecuaciones, ¿no? El de 2 por 2, resuelvo el problema donde yo ya sustituya al valor que encontré, el valor propio, y resuelvo el sistema A menos lambda I, que lo voy a multiplicar por un vector arbitrario V y igualo al vector 0. Entonces, en el siguiente renglón es lo que hice. Bueno, para lambda 3, como queda mi matriz A menos lambda I, queda 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces, aquí me doy cuenta que igual tengo un sistema de dos ecuaciones y las dos ecuaciones son equivalentes. Me quedo solo con una. Ajá. Yo me quedé con la primera ecuación. O sea, solamente me quedé con x1 más x2 igual a 0. Si le doy valor a 1, en este caso yo elegí x1 que fuera valor 1, entonces x2 es igual a menos 1. Y yo solamente aquí obtuve un vector propio nada más. El vector propio es 1 menos 1. Solo encontré uno. Solo encuentro una solución asociada. La solución la puse en color rojo. Es el vector que encontré multiplicado por e a la 3t. Entonces, ¿cómo voy a encontrar una segunda solución? Ese es el problema. Entonces, ya que encontré un vector propio, voy a trabajar con ese también. Entonces, para encontrar una segunda solución, supongo mi valor característico, en este caso es de multiplicidad doble, con un vector característico asociado. Ya los tengo, ya encontré mi vector característico. ¿Cómo es la segunda forma de mi segunda solución? X2, fíjense lo que dice. Yo voy a multiplicar el vector que encontré asociado a lambda 1. Le voy a multiplicar ese vector que encontré por la variable t y voy a multiplicar a su vez por la función exponencial elevada a la lambda o el valor propio por t más un vector que ahorita les voy a decir quién es p. Y este vector p va a multiplicarse por tal cual la función exponencial elevada al valor propio que encontré por t, ¿sí? Entonces, esa es la forma que va a tener la segunda solución. Yo tengo que encontrar a p. ¿Y cómo voy a encontrar a p? Es la pregunta. Si yo sustituyo v es mi vector v1, con las entradas de v1 hasta vn, y p es el vector que necesito encontrar, ahí ya nada más estoy escribiendo quiénes son. Yo sustituyo a gato es mi solución, mi segunda solución. Si yo sustituyo a la segunda solución en el problema homogéneo, realmente en cuestión de cuentitas queda esta expresión, esta ecuación, ¿sí? No me termino quitando a e a la lambda 1t, simplemente digo, bueno, este término nunca se anula. Entonces, ¿quiénes sí se tienen que anular? Pues se tiene que anular tanto a menos lambda i por b, que es la primera parte, o sea, esta de aquí, y se tiene que anular también a menos lambda i por i, a menos lambda i por p.
Ajá, que es lo que está el segundo término. Y eso tiene que ser pues igual a B, ¿no? Noten cómo el sistema solito nos dice, bueno, ¿quién no se puede anular? Bueno, de este lado tengo A menos A por B menos lambda y B, ¿no? Entonces, realmente esto es lo mismo que factorizo a V y me quedo con A menos lambda I por V es igual a cero. Entonces, eso se tiene que cumplir en la ecuación, en el sistema, ¿sí? Y en el segundo término, fíjense lo que tengo aquí del lado derecho. Tengo AP menos lambda P menos V. Yo factorizo a P y me termino quedando con A menos lambda I por P menos B igual a cero. Si yo paso del otro lado a menos B, por eso me queda B del lado derecho con signo positivo, ¿va? Estas dos ecuaciones se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces de ahí que yo ya tenga ¿qué es lo que yo debo de obtener? Si se cumplen esas dos ecuaciones, obtengo a P. El primero ya lo tengo. El primero ya lo resolví en el primer caso, en la primera parte. El segundo es el que falta. Pero noten a quién tenemos que utilizar. Para resolver la segunda ecuación, que es muy importante, A menos lambda I, para obtener al vector P, yo debo trabajar con mi vector propio que ya encontré, porque al final lo tengo que igualar a V. O sea, igualar al vector que ya encontré. Entonces, en nuestro ejercicio, el vector que yo encontré, V, es 1, menos 1. Y el vector P es el que yo tengo que obtener. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a calcular ahora a P. ¿Qué dice? O bueno, ¿cuál es el paso que me falta? Tengo que resolver A menos lambda, que en este caso es 3. A menos 3 por la matriz identidad. Eso lo voy a multiplicar por P y voy a igualar al vector que encontré. Entonces acuérdense que aquí sí conviene, ¿no? Que les diga, bueno, ¿A quién era? A era 4, 1, menos 1 y 2. Ujú. Cuando yo resto menos 3 por la identidad, me queda 4 menos 3, que es 1, 1 menos 1 y 2 menos 3, que es menos 1. Ujú. Me voy a terminar quedando con esa matriz. Primeras filas es, primera fila 1, 1 y segunda fila menos 1, menos 1. Cuando yo lo multiplico a esa matriz por el vector P, que es P1 y P sub 2, me voy a quedar con el sistema P1 más P sub 2 igual a 1, y en la primera ecuación, y en la segunda ecuación tengo menos P1 menos P sub 2 igual a menos 1, que es un sistema equivalente. Entonces, si hasta aquí vamos bien, también encontramos un sistema equivalente. Me puedo quedar con una sola ecuación. Si me quedo con una ecuación, como en el primer caso, tengo posibilidad de elegir un valor y el otro queda completamente establecido. Yo aquí elegí, bueno, pues P1 va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo queda P sub 2? Pues igual a menos 1, igual a 1 tal cual. Entonces, P ya sé quién es. Y como decía que tenía que ser la segunda solución. X2 es el vector que obtuve primero, 1 menos 1, que multiplica t por e a la 3t, más mi segundo vector, que en este caso fue p, 0, 1, que va a multiplicar solo a e a la 3t. Pero esa es la segunda solución. En sí, la solución general es, yo tengo el vector x, no, vector. La solución general es x igual a una constante arbitraria por la primera solución,
más una segunda constante arbitraria por la segunda solución. ¿Qué quiere decir? Que entonces realmente, pues ya sustituyendo, C1 se va a multiplicar por el vector menos 1, 1 menos 1, tal cual, e a la 3t, más la segunda constante arbitraria, y pues a la que acabo de obtener, x2, ¿no? Entonces, la forma matricial de la solución general se queda así. Y hasta ahorita lo voy a dejar en la clase de hoy hasta este tema. Nada más resta ver el caso de cuando tengo complejos.